y 69 UHF. Buenos días, amigos televidentes. Aquí estamos, como siempre, en su programa Hablemos. Buenos días, compañero Orlando. ¿Cómo se siente el día de hoy? Buenos días, amigos televidentes de toda la República Dominicana. Bien, Orlando, a veces uno viene al programa con la esperanza de no encontrar tantos problemas sin resolver en nuestro pueblo, que no tendremos que comentarlo, pero cada día siguen los mismos problemas y uno tiene que referirse a ellos, porque no se puede uno quedar callado teniendo la oportunidad de comentar sobre los males que pesan en este pueblo. Tenemos de nuevo una serie de apagones insoportables. ¿Fruto de qué? Fruto de que el Estado se aprobó una ley donde le permite al Estado la intervención de nuevo en la generación de energía eléctrica. Yo digo que debe ser fruto de eso porque quieren doblarle el pulso al Estado, los generadores. Entonces esta es la oportunidad que tiene el Estado de aprovecharse y estatizar todas las generadoras del país. O sea, nacionalizar, como que el término, estatizar o nacionalizar, y que sea el Estado mismo el único productor de energía eléctrica, y veremos que resolvemos el problema. Lo que hay que crear mecanismos claros, procedimiento diáfano que permitan que se mantenga o que se dé una buena administración a esas empresas para evitar que desaprensivos vayan a hacerse ricos en ellas. Pero yo creo que es el momento ya que el Estado haga eso. Si no, va a tener, el pueblo se va a tener que ver precisado, como han hecho en otros sitios, algunos ya barrios, por ejemplo en San Francisco, algunos que tacharon el medidor con spray negro para que no pudieran ser leídos, porque es abusivo lo que está pasando en este pueblo. Y como hemos señalado en varias ocasiones, no tenemos nadie quien grite por nosotros. Tenemos nosotros que gritar nosotros mismos, o el pueblo tendrá que tomar en sus manos esa lucha, pero una lucha mucho más fuerte. Y yo se lo vivo advirtiendo, llegará el momento de que la incapacidad del pueblo dominicano en resolver ese problema lo va a llevar a romper todos los contadores que existen, o sea, medidores, y tumbar la red y mantenerse a oscura, decir, bueno, pero si me está cobrando por algo que no me da, pues vamos a desbaratar esto y ya no tengo nada, y así no puede cobrarme, porque caramba, es imposible vivir una energía que es la más cara del mundo y nunca está. Se le dañan a la gente los productos comestibles que tienen en la nevera, porque la luz, la energía se va y dura 5 y 6 horas para regresar. Y un producto que se descongele, para volverse a congelar, se descongele de nuevo, pues se daña. Entonces yo no entiendo qué será lo que tenemos que hacer los dominicanos para que este problema se nos resuelva. Yo a veces le digo, por ejemplo, en sectores que yo visito en los campos, que no tienen energía eléctrica, las calles están deterioradas, no tienen alcantarillado sanitario, no tienen agua potable. Señores, ¿por qué ustedes permiten que aquí le pongan urna para votar? Aprovechen la situación de cuando hay elecciones y no permitan que la Junta Central Electoral aquí traiga una mesa para votar, porque los políticos nada más vienen aquí cuando necesitan que ustedes le den el voto y vienen así a votar. Ustedes van como conejillos de India a votar
pero después se olvidan y jamás cruzan por aquí porque dicen que los votos no son suficientes para el Estado hacer una inversión de 500 millones de pesos. Entonces lo que hay que hacer es no votar. Le decía yo a la gente, porque y tiene que buscar una manera, porque si se van a una huelga, que es la herramienta básica de la población para exigir derecho, resulta muerto, herido. O sea, una serie de cuestiones que no son favorables. Entonces hay que buscar la forma, porque no tenemos realmente un presidente que llegue con la intención de resolver esos problemas. Nosotros pensábamos en tiempo atrás que presidentes que han surgido de la masa pobre podían ayudar a resolver ese problema. Pero sin embargo, se han aburguesado, se han hecho multimillonarios y no les interesa lo que pasa en los pobres. Veíamos también este señor presidente de ahora, Danilo Medina, que viene de un pueblo, de un campo. Sin embargo, los campos están abandonados. ¿O es que él no vivió la miseria que vivía su campo? Es que no entienden que la energía eléctrica es un factor muy importante para el diario vivir del pueblo dominicano. Entonces vamos a volver atrás. Cuando Julio Saurio había más luz que ahora, más energía que ahora. Y era un problema que no había, pero había más que ahora y había menos inversión. Señores, yo creo que hay un 100%, o cuidado si un 300 o un 400% de inversión en energía eléctrica de aquellos tiempos a estos tiempos. Y el problema sigue idéntico. Peor. O peor, yo diría que peor. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo esta situación? Pueblo dominicano, hay que buscarle la solución y la solución está en tu mano. Si tenemos que unirnos todos y salir a protestar para la calle, a desprender todos los medidores y llevárselo a la estafeta de cobro de energía, vamos a hacerlo todo, pero vamos a ponernos a una. Que unidos los dominicanos somos invencibles, lo hemos demostrado en muchas ocasiones. Entonces, ¿por qué seguir soportando esta cantidad de abuso por una minoría que se está enriqueciendo con el esfuerzo y el abuso hacia nosotros los dominicanos? Entonces, Orlando, yo creo que si el señor presidente no va a tomar carta en el asunto en uno de ellos, que es la energía eléctrica, pues ¿qué vamos a hacer? Lo mismo que te digo, vi ahí, vinieron desde San Juan a protestar ante el Ministerio de Educación, una serie de profesores, porque no se le ha regularizado el sueldo. Entonces yo te pregunto, ¿para qué esa constante inauguraciones de escuela si real y efectivamente a los profesores no van a ser remunerados? Aquí hay cosas que están pasando y nosotros entendemos. Es muy buena la construcción porque la construcción dejan comisiones que van a los bolsillos de los funcionarios. El aumento del sueldo de los profesores no deja comisión. Entonces quizá por eso es que ellos prefieren invertir 2.000 millones de pesos en construcciones de aula, que un 20% de esos 2.000 millones de pesos son 400, ¿verdad? Sí. O 400 que se echan en los bolsillos. Pero si usted invierte en aumento a los profesores, un sueldo digno para que se capaciten y puedan trabajar a tiempo completo en un liceo, una escuela y capacitar a los muchachos lo mejor posible, no va a haber comisiones. Entonces, eso hay que verlo. Aquí las cosas se hacen simplemente para darle publicidad. Y yo sigo insistiendo que aparentemente el presidente de la República, señor Danilo Medina,
se va a reelegir, va a lanzar su reelección. Porque toda esta publicidad, inclusive vemos una más, aparece en los diarios hoy, que la primera dama se reúne con mujeres del PLD. ¿Qué significa eso? Que está en campaña. Entonces, señores, son pequeñas cuestiones que están sucediendo en el país que deben ser afrontadas con decisión por el señor presidente, que lo elegimos para eso, para que dirigiera los destinos del país y buscara soluciones a los problemas. Pero, ¿cómo va a ser? Sí mismo, vemos cómo se están quejando, no lo han hecho públicamente, los empleados del 911. Nosotros señalamos aquí hace quizá un mes que a esa persona no se le ha pagado. Va para 4 meses sin cobrar un centavo. Entonces, ¿usted cree que puede ser eficiente el trabajo que esa persona realice en el 911 si no se le paga su sueldo regularmente? ¿Dónde están los recursos que se invirtieron para el 911? Porque hubo muchas ayudas, o ofrecieron países ayudas cuantiosas para la implementación del 911, y además aquí se destinó un presupuesto bastante alto para eso. ¿Dónde están? ¿Por qué no pagarle a esos empleados? Tienen 4 meses laborando y no han cobrado en el 911. Por eso era que decía una señora que la entrevistaron en la televisión, que ellos estuvieron llamando al 911 y duraron mucho rato para poderse comunicar. Y después fue que se comunicaron y fueron a socorrer un incendio, pero ya el incendio había hecho su estrago. Eso es fruto de la dejadez. ¿Por qué? Porque si tú no me estás pagando, me da lo mismo coger la llamada como no cogerla. Entonces, al señor Montalvo, el superministro, que se vanaglorió de este proyecto, que debía los recursos para que se les pague a esos jóvenes, a esos empleados del 911. Entonces, si nosotros seguimos hablando de cada uno de los problemas que a diario se van presentando en nuestro país, se vuelve loco uno. No, tómelo suave. Tómese la pastilla. Mire, yo pienso que no hubo en el gobierno del doctor Balaguer, fuera de Enrique Pérez y los Nini Barcellos, o sea, de esa cúpula militar y policial que se vinculó con la represión y con los crímenes, ningún funcionario más impopular que Julio Sauri. Porque primero, el país no estaba iluminado, sino que eran las grandes ciudades nada más y partes de ellas. Pero la energía eléctrica era muy apreciada. O sea, tener, como decimos, luz era un valor diferencial desde el punto de vista social. O sea, no eran clases, sino los que tenían luz y los que no tenían luz. Así se dividían podían dividirse. En el gobierno de los 12 años del doctor Balaguer, del 66 al 78. Y entonces, por ese aprecio, el tema de la Corporación Dominicana de Electricidad tenía mucho valor. Entonces, durante la semana, digamos de lunes a jueves, la energía eléctrica pues se iba. Y se hacían unos escándalos y unas movilizaciones y unos paros. Y entonces el señor Julio Sauri, porque Balaguer no cogía esa pelota. La pelota caliente se la pasaba que era como Trujillo en el foro público. La deficiencia para los funcionarios subalternos y los méritos para el presidente. Entonces Julio Sauri tenía que salir a dar unas declaraciones. Y él siempre decía que la causa de los apagones era que los muchachos volaban chichigua. Entonces las chichiguas se enganchaban en las redes de tensión eléctrica y provocaban cortocircuitos y por consecuencia apagones. Pero el viernes, sábado y domingo aquí había energía eléctrica en el país iluminado. Porque Balaguer asumía que como la gente estaba en sus casas viernes, sábado y domingo,
Una forma de impedir las protestas y el descontento y mantener al gobierno sintonizado con el pueblo era que hubiese energía viernes, sábado y domingo. ¿Usted lo recuerda eso? Sí, porque así decía inclusive que las empresas no trabajaban esos días y entonces Exacto. la energía se volcaba hacia las casas. Y los días de semana, en horario de trabajo, generalmente no había luz en las casas. Así era. Porque estaba la luz, la energía, en las empresas laborando. E incluso te decían qué sector consumía más. Entonces decían, bueno, aquel sector residencial consume muy poco. Y el sector industrial es el gran consumidor. Y ahora tratan igual a los consumidores industriales, comerciales, que a los residenciales. Entonces, pues Julio Sauri, ahora, uno piensa que está justificada la estatua que hay en el patio de la CDE en la feria, reconociéndole como el gran mentor de la CDE moderna, porque en comparación con estas autoridades, Julio Sauri es un héroe. Es un héroe. Porque estos son unos bárbaros. ¿Entiendes? Esta gente no se sabe, empezando por Leonel Fernández, que privatizó la CDE, ahora está de que en Caracas. Vamos a resolver el problema entre Danilo Medina y la fuerza. Espérenme que yo llegue. El gran Salvador, ese sinvergüenza. El Chapulín Colorado. Entonces, ¿qué es el culpable de esto? De la más grande estafa producida en la República Dominicana. Sí, la más grande. La más grande estafa contra el pueblo Hay dominicano. dos responsables. Es esa. Ni siquiera cuando los norteamericanos empezaron a apoderarse de las tierras agrarias, a partir del gobierno de Moncácer en 1911, para instalar los ingenios azucareros, se produjo un despojo de la propiedad pública y privada en la República Dominicana tan grande como lo fue el desfalco del traspaso por Leonel Fernández de las empresas heredadas del gobierno de Trujillo por el Estado al sector privado, empezando por esto, que es la Corporación Dominicana de Electricidad, que aquí no hay contabilidad de cuántos miles de millones de dólares se han pagado por déficit, por deuda con los generadores, por préstamos, sin que haya el atisbo de una solución, siquiera mediana, de una atenuación al problema de la energía eléctrica en la sociedad dominicana, para ninguno de los sectores. Porque ellos viven haciendo campañas de que el programa de 24 horas. Sí. Y, qué ficticio si le hacen una maraco a la gente y un allante. Y cuando han pasado 2 meses eso no funciona. No funciona. ¿Entiendes? Vuelven al sistema de 4 siempre horas. la lleva 1 o 2 horas. Entonces, teniendo 24 horas, siempre te la lleva. Esta gente son piratas, son filibusteros, son atracadores. O sea, son gente que han producido la peor estafa de toda la historia contra los bienes públicos en la República Dominicana, teniendo como punta de iceberg a la Corporación Dominicana de Electricidad. Entonces, y ahí hay 3 personas que tienen que algún día cargar con empezando por Leonel Fernández y el señor Isaconde. Y Temístocles. Y también Tocles Montá, que vive en otra república, porque yo le voy a leer, porque aquí no pasaron la información, ¿verdad?, que salió ahí mientras tú hablabas, del informe del estudio hecho por el Ministerio de Planificación, Economía y Desarrollo sobre la reducción de la pobreza en la República Dominicana. Porque este hombre no cesa de dañar al pueblo dominicano. Hay otra República Dominicana. Bueno, la que él y ese grupo que vendió la CD, porque él estaba ahí en ese grupo también. Sí, claro. Viven, que es un mundo de Ana en el país, ¿cómo es? En el país de la maravilla. Porque ellos tienen tantos millones. Han acumulado riqueza. Ellos han acumulado tanta riqueza en estos, ¿cuántos? 12, casi 16 años de ejercicio del poder, que han creado un mundo ficticio, el de su bienestar y prosperidad. Y entonces ellos creen que así vive el resto del pueblo dominicano. Es increíble, yo venía ahora conduciendo y escuchaba un programa de radio muy popular, que todo ese equipo se ha trasladado a un campo donde hay una comunidad pequeña y ellos van a promover que sea atendida esa comunidad, porque todos los residentes viven en extrema pobreza, ahí no hay agua potable, no hay energía eléctrica,
no hay escuelas, no hay centros laborales de trabajo formal, no hay centros de formación laboral. Entonces ellos se han trasladado ahí y óyeme, la versión que dan es desesperanzadora. Pero que eso se ve en toda la provincia de sí, este pero país. que uno no se puede imaginar que con toda esta publicidad, un gobierno que se gasta 12,000 millones de pesos en publicidad anual, haya comunidades viviendo en extrema pobreza. No, en el neolítico. En el neolítico. O sea, que ven una herramienta metálica de vez en cuando la llevan de fuera. Entonces, ellos viven un mundo ficticio y han transmitido o pretenden transmitir a través de una revolución mediática, una comunicación intensa a través de los medios, una percepción de bienestar que nada más disfrutan ellos. Sí. Entonces, pero yo quiero que usted me permita leer lo que dice este señor, que es corresponsable de esa gran estafa que es la CDE. Perdón, la privatización de la CDE, el primer gobierno de Leonel Fernández, lo que él dice sobre la pobreza, porque esto indigna. Fíjese cómo usted forma un cuadro del estado general de precariedad y de zozobra e incertidumbre sobre su futuro y sobre su presente que vive el pueblo dominicano. Y sin embargo, entonces, uno se encuentra con estas noticias, que son las noticias de los funcionarios del gobierno, que han sido los grandes beneficiarios, un precandidato, del paso de este partido y de esos líderes por el poder. Dice el señor Montaz: hubo un ligero aumento a nivel nacional en el ingreso mensual real per cápita de los hogares entre marzo de 2013 y marzo de 2014. Yo quiero que me diga, que llame a alguien y me diga que realmente hubo un aumento en sus ingresos entre 2013 y 2014. O sea, ¿quién le ha aumentado los salarios? Y aparte de eso, no solamente te aumentan, quizá pueden aumentarte el salario nominal. Y con el incremento de los precios. Exacto, el salario real creció. Con el incremento de los precios. Se ha disminuido el salario real. Claro. Entonces, ¿a qué ingreso él se está refiriendo? ¿Al salario real o al salario nominal? No, la acumulación de su riqueza. Entonces dice, debido al aumento experimentado en la zona rural que compensó la reducción que se produjo en la zona urbana, sostuvo. O sea que ahora tenemos un proceso de enriquecimiento de los campos, dice él. Y yo estoy hablando ahora mismo de un caso del traslado de unos comunicadores a una comunidad que vive en el neolítico, esa comunidad. Entonces él dice que hubo un aumento de las riquezas en la zona rural y un descenso de la riqueza en la zona urbana. Porque pues es una locura. ¿A dónde que se concentran las riquezas? No, lo que pasa es que él está midiendo desde el punto de vista de que el señor presidente se ha presentado en diferentes sectores y le ofreció millones. Eso es lo que esto es lo que él dice. Pero ¿dónde le ha se ofrecido porque ni siquiera ¿Pero dónde que se todavía concentran las riquezas? ¿Dónde que se hacen los cheques? En la ciudad. O como dice un cantante ahí, que la ciudad es la ciudad y que lo demás es Monteculebra. Entonces dice que no, que hay un incremento de la riqueza. Yo quiero que la gente se traslade a los campos para ver si este señor está que diciendo vayan verdad. cerca, señores, los campos que están aquí al lado de nosotros, Guerra, Vallaguana y sus alrededores. A 40 kilómetros. A 40, para que usted vea la pobreza inmensa que existe por ahí. Porque está bien, usted va a Vallaguana y lo ve bien bonito, pero váyase a los campitos alrededor de Vallaguana, a los de Guerra, a Lluvina, para que ustedes vean de por Dios la miseria que se está pasando La por base ahí. de datos de Pilos. Y entonces, ¿a dónde? Yo quiero repetirlo. Dice que hubo oigan, 3 grandes mentiras en un solo párrafo. Que hubo un incremento en el ingreso real per cápita de los hogares. ¿Pero dónde? ¿En qué hogar? ¿En cuál hogar se ha incrementado el ingreso real per cápita? Segunda mentira, que en la zona rural se ha experimentado riqueza, un gran incremento, una gran abundancia, y que a causa de eso, en la zona urbana, o sea, donde la gente ve las cosas, ha habido un decremento del ingreso, pero que lo que ha pasado, ese incremento de la riqueza en el campo, compensa las pérdidas de la riqueza en la zona urbana. Entonces sigue él diciendo, asimismo afirmó que el ingreso mensual real per cápita de los hogares a nivel nacional a precio de marzo de 1914 aumentó de 8.693 en marzo de 2013 a 8.822 en marzo de 2014. ¿Qué es los ingresos? 400 pesos en los ingresos en un año. Además de que es pírrico.
Es pírrico, pero es irreal. Pero Porque y además es irreal. ni siquiera en el Estado el sueldo mínimo aumentado sigue siendo 5.117. Exacto. Y digo, esos son los contratados. Pero esos trabajadores temporales que contrata Ganan el menos, Estado claro. ganan 2 y 3 mil pesos. Sí, ganan menos. ¿Me entiendes? Entonces dicen que en los hogares de la zona rural el ingreso pasó, oigan esta barbaridad. Los empresarios aquí están diciendo que uno de los grandes problemas que tenemos para potenciar el bienestar de la fuerza laboral es que el 60% de los trabajadores son informales. ¿Está bien? Y que por tanto el ingreso no es medible. O sea, aquí nosotros no sabemos cuánto gana de manera real. Por ejemplo, el vendedor de un puesto de frutas o el que vende tarjetas en la calle. Pero ellos lo tienen medido, ¿verdad? Dice que en los hogares de la zona rural, que no se sabe, yo estoy seguro que no se sabe, el ingreso pasó de 5.569 en marzo de 2013 a 6.139 Coño, pero qué abusador. en 2014. Deberían ser Primero, cancelar eso no esos es medido. Primero, eso no es medible. Ni es verdad tampoco. Y además, bueno, pero la mayoría de los ¿Qué hizo ese trabajadores estudio? Deben cancelarlo. la mayoría de los trabajadores en el campo es a destajo. Ya está. El tipo llega y dice, yo hago ese trabajo y se lo pagan sin control y sin registro. Exactamente. ¿Me entiendes? Entonces uno dice, pero ¿y qué gente es esta? Ese fue de lo que promovió el estudio que señala que aquí hay menos de 500.000 haitianos en la República Dominicana. Ese señor. El estudio migratorio que sirvió de base a toda esta política migratoria que ahora está creando tan grande conflicto, que ojalá nos dé tiempo para comentar la situación que se ha creado entre la gente de Vincho, Fuerza Nacional Progresista, el gobierno de Danilo Medina y la posición que ellos debaten sobre el reglamento de naturalización. Entonces, Pero renunciaron. Pero ok. no, Vincho Gatillo presentó su renuncia. Pero él no, el partido tiene que sacar al hijo de minería, sacar al otro de ahí. Rubén, así no, mira. Y es bueno de esa teta. Pero ok, vamos a seguir con otra eso cosa. es lo común. Vamos a seguir con... Pero vamos a discutirlo. Sí, ahorita Más lo adelante. discutimos, Ahora, en la segunda este vuelta. señor, Temístocles Montaz, yo pienso que es un hitleriano. Yo Un también. hitleriano. Igual que cómo sale Hitleriano. Ventura Camejo señalando que el mejor lugar para trabajar es el Estado Dominicano. Ah, si usted va a robar, sí. Pero dígale al público quién es Ventura Camejo. Ventura Camejo es el director general del ministro, ministerio, él es ministro. el ministro de Administración de El Personal, el ¿verdad? Ministerio de Administración Pública. De Administración Pública, perdón. Señor, usted no puede decir eso. y hay que decir Vaya que a no es de ver los cómo peores estando. funcionarios. No, exactamente. Que, no que es, es de los mejores sí, funcionarios de es este una gobierno. realidad. Pero no puede venir a hablar esa mentira de por Dios. Cuando usted sabe que los sueldos son muy malos en el Estado, son simplemente lo que son de las camarillas del partido, de alto nivel, que ganan sueldo bueno. Así es. Lo demás está en el piso. Váyase, hágase un estudio en obra pública. Que nosotros lo conocemos muy bien. Para que usted vea, señor ministro, lo malo que es trabajar ahí. Que un ingeniero no gane 20.000 pesos en su secretaría, en su ministerio, vamos a decirlo así, porque es de obra, ¿verdad? Claro. Su función especializada es ser ese ingeniero. Ya han tratado de que van a arreglar los sueldos y no se lo arreglan. A uno sí, a otro no. Entonces hay la mayor cantidad de empleados de 5.117, que es el sueldo mínimo. Entonces, ¿cómo usted me va a decir a mí que lo mejor es trabajar en el Estado? Es mejor trabajar en el Estado para los ministros, que le da brega conseguir en el sector privado un sueldo de 400 y 500 mil pesos mensuales y todo cubierto. Es muy bueno así. Pero usted como empleado medio, no es bueno trabajar con una profesión
y usted no consigue un sueldo decente